La sala de descanso apestaba a musgo fermentado y a exceso de confianza. Kravik golpeó con su tercer apéndice contra el mostrador, haciendo chasquear sus mandíbulas en lo que entre los Thranti se consideraba una risa. 10,000 créditos por la humana. Su compañero, un morén con aspecto de babosa llamado Grill, se retorció con lo que solo puedo describir como escepticismo gelatinoso. Estás loco. Mírala. ¿Cuánto pesa? ¿60 kilos? Quizás 70 si somos generosos. El campeón Corian la aplastará contra el suelo de la arena. Probablemente debería mencionar que soy Vexus. Me encargo del análisis de datos para el circuito de combate galáctico, que es una forma elegante de decir que veo a seres golpearse sin sentido y finjo que hay ciencia involucrada. Esa noche en particular, llevaba 3 copas para olvidar mis decisiones vitales cuando entró la humana. Se llamaba Riley Torrance y parecía tan intimidante como una planta de interior ligeramente molesta. Era baja para los estándares humanos, tal vez con el pelo castaño rojizo recogido en un moño práctico y unos ojos que sugerían que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. Llevaba un sencillo chándal gris, sin armadura, sin armas visibles, y se movía con la energía despreocupada de alguien que va a comprar comida, no de alguien a punto de entrar en una pelea a muerte. El campeón coreano, por el contrario, se llamaba Tulkar, el destrozador de huesos, porque, al parecer, sus padres querían que tuviera opciones profesionales. Medía 3 metros. Tenía 4 brazos que terminaban en espolones óseos capaces de perforar el blindaje de una nave espacial y la reputación de dejar a sus oponentes irreconocibles para sus propias familias. Esto va a ser una masacre, gorjeó Grill, con los ojos caídos y algo parecido a la lástima. No se equivocaba. Solo se equivocó en cuanto a la dirección que tomaría la masacre. La arena estaba abarrotada. 12,000 espectadores de 40 especies diferentes, todos sedientos de sangre. El circuito de combate galáctico no era precisamente legal, pero existía en esa cómoda zona gris en la que las autoridades fingían no darse cuenta mientras siguieran fluyendo los sobornos. Los participantes firmaban renuncias. Bueno, los que sabían escribir firmaban renuncias. El resto solo tenía que asentir de forma convincente. Abrí el expediente de Riley en mi tableta, más por morbosa curiosidad que por interés profesional. Especie humana. Planeta de origen, Tierra, sector 7, 719. Edad, 24 ciclos estándar. Experiencia previa en combate, ninguna registrada. Las notas médicas requerían una dispensa especial por los elevados niveles de adrenalina, testosterona y algo llamado cortisol, que hicieron que el médico forense retrocediera físicamente al revisar sus análisis de sangre. Había una nota al pie en rojo que recomendaba una evaluación psicológica antes de aprobar su participación en los combates. El sujeto muestra patrones anormales de respuesta al estrés. Debajo, alguien había escrito en letra más pequeña: evaluación completada. El sujeto es aparentemente normal para su especie. Que los dioses nos ayuden a todos. El suelo de la arena tenía una configuración estándar, 30 metros de diámetro, superficie de tierra compactada, barreras de energía en todos los lados para contener la violencia y mantener con vida al público. 2 entradas en lados opuestos. Reglas básicas: luchar hasta la rendición, la inconsciencia o la muerte. Equipos médicos en espera, aunque en su mayoría estaban allí para aparentar. Si acababas necesitando al equipo médico en el GCC, probablemente ya habías perdido partes que no ibas a recuperar. Tulkar entró primero y la multitud se volvió absolutamente salvaje. Levantó los 4 brazos y rugió, mostrando unos dientes que habían sido limados específicamente para convertirlos en una pesadilla dentada. Sus músculos se ondulaban bajo una gruesa piel gris que había repelido el fuego de plasma durante los conflictos fronterizos. Había matado a 17 oponentes en esta misma arena, y las casas de apuestas le daban un 97% de probabilidades. Entonces entró Riley y el ruido de la multitud pasó de la emoción a la confusión y luego a la risa. Ella no saludó,
No posó, no hizo ninguna de las tonterías teatrales que solían emplear los luchadores. Simplemente caminó hasta su marca, miró a Tulkar con la expresión de alguien que calcula la declaración de la renta y esperó. ¿Es esto una broma?, gritó alguien desde las gradas superiores. El locutor, un prixiano llamado Solot, que tenía 3 troncos cerebrales funcionales y aún así conseguía ser un idiota, activó su amplificador. Damas, caballeros y demás seres diversos. El evento principal de esta noche. En una esquina, el campeón reinante, el mismísimo Tulkar, vítores, rugidos. Alguien lanzó su bebida en señal de celebración y golpeó a otro espectador, lo que provocó una pequeña pelea en la sección 12. Y en la otra esquina, haciendo su debut en la arena desde el mundo recientemente contactado de la Tierra, Riley Torrance. Las risas se hicieron más fuertes. Alguien empezó a corear. Rafun Kravix seguía sonriendo mientras calculaba mentalmente sus futuras ganancias. Grill se había puesto morado, lo que indicaba o bien vergüenza o bien malestar digestivo. Acerqué la cámara al rostro de Riley con mi equipo de grabación. No parecía asustada. Esa fue la primera cosa inusual. La mayoría de los debutantes tenían esa expresión de ojos muy abiertos y dudas sobre sus decisiones vitales justo antes de que sonara la campana. Riley solo parecía concentrada, paciente. Su ritmo cardíaco, según los escáneres biométricos, estaba disminuyendo. ¿Quién se calma más al enfrentarse a una máquina asesina de 3 metros? El árbitro, un Grigon fuertemente blindado, que había sobrevivido a 40 años de esta locura, dio un paso al frente. Combatientes, las reglas son sencillas. Luchad hasta el final. Intervención médica si es necesario. Las armas están prohibidas. Se permite matar. ¿Entendido? Thulkar rugió su afirmación. Riley solo asintió una vez. Entonces, comenzad. El Corion se movió primero, tal y como todos esperaban. Cargó hacia adelante con la velocidad que hacía de su especie los depredadores más temibles de su mundo natal. Extendió sus 4 brazos, con los huesos afilados apuntando al centro del cuerpo. Era su movimiento característico. Los oponentes que se enfrentaban a él o bien esquivaban y se cansaban, o bien no esquivaban y morían. Riley no hizo ninguna de las dos cosas. Dio un paso adelante. Voy a repetirlo porque es importante. Los 100 kilos de Thar atravesaron la arena como un tren de mercancías biológico y Riley Torrance dio un solo paso hacia él. Luego se agachó, se giró e hizo algo con las piernas que anatómicamente no debería haber sido posible. El impulso de Thulkar lo llevó hacia adelante, pero Riley se había movido dentro de su alcance, demasiado cerca para que los espolones óseos pudieran angularse correctamente. Su mano derecha, que parecía relajada un momento antes, se disparó hacia arriba como un pistón y golpeó a Thulkar en lo que solo puedo describir como la zona adyacente a la barbilla. El sonido fue extraño. No fue el golpe de carne contra carne. Fue un crujido, agudo y definitivo, como una viga de soporte que cede. La cabeza de Thulkar se echó hacia atrás. Su embestida vaciló. Tropecó, claramente aturdido, y la multitud se quedó en silencio tan rápido que se podía oír la respiración de cada uno de los presentes. Riley no aprovechó la ventaja. Simplemente reajustó su postura, equilibró su peso, dejó las manos sueltas a los lados y esperó. ¿Qué?, susurró Grill. ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, admití, rebobinando la grabación. A un cuarto de velocidad pude verlo mejor. Riley había golpeado con la palma de la mano, impulsando hacia arriba en un ángulo que transfería la fuerza directamente al cráneo de Thulkar. La técnica era precisa, económica y absolutamente despiadada. Thulkar sacudió la cabeza y la claridad volvió a sus ojos junto con algo nuevo. Respeto, miedo, rabia, probablemente las 3 cosas. Ahora daba vueltas con más cautela, tratando de aprovechar su ventaja de alcance. Golpeó con el brazo derecho. Riley lo esquivó por centímetros. No desperdiciaba energía en grandes movimientos. Él siguió con su brazo izquierdo inferior. Ella lo redirigió con un contacto mínimo. Usando su propia fuerza en su contra,
Él intentó una combinación, con los cuatro brazos trabajando en secuencia, y Riley fluyó entre los golpes como el agua que encuentra grietas en la piedra. Ella aún no había lanzado un segundo golpe. Solo defendía, estudiaba, esperaba. «Golpéalo», gritó alguien entre la multitud. «Tiene miedo», añadió otra voz. Pero yo estaba mirando sus ojos, y allí no había nada de miedo en ellos. Ella estaba aprendiendo de él, leyendo sus patrones. Cada puñetazo que lanzaba era un dato. Cada movimiento le decía algo nuevo. Tulkar respiraba ahora con más dificultad, frustrado por su incapacidad para asestar un golpe limpio. Decidió cambiar de táctica y la agarró con los dos brazos, tratando de iniciar un forcejeo en el que su tamaño y fuerza serían decisivos. Riley dejó que le cogiera el brazo izquierdo. La multitud contuvo el aliento. Thulker sonrió mostrando sus dientes cerrados bajo las luces de la arena. La tiró hacia adelante y le dio un puñetazo con el otro brazo en las costillas expuestas. El hueso sobresalía, listo para perforar y colapsar su pulmón. Riley se retorció hacia adelante en lugar de resistirse, utilizando su propia fuerza para generar impulso. Volvió a ponerse a su alcance y este le dio 3 golpes en un abrir y cerrar de ojos. El primer golpe fue con el codo en la articulación inferior del brazo. Algo crujió, el brazo quedó inerte. Segundo golpe con la palma de la mano en el equivalente al plexo solar. El aire salió disparado de sus pulmones con un silbido. Tercer golpe, con el costado de la mano, rígido como una espada, en la garganta. Los ojos de Tulkar se abrieron como platos. La soltó y retrocedió tambaleando, con ambos brazos agarrándose la garganta y emitiendo sonidos como los de un compresor de aire averiado. Riley dio un paso atrás y esperó, aún paciente, aún tranquila. Kravitz se puso en pie, agitando sus 3 apéndices. «¡Acabad con él!». La multitud estaba enloqueciendo. Los seres gritaban, lanzaban objetos y, al parecer, un fixiano se había desmayado por la emoción. Tulker se recuperó lo suficiente como para respirar, a duras penas. Su brazo izquierdo colgaba inútil. Miró a Riley con algo que podría haber sido el comienzo del miedo, pero el orgullo y el dolor se mezclaron con la rabia. Rugió, un sonido húmedo y dañado, y volvió a cargar. Esta vez, Riley se movió primero. Acortó la distancia antes de que él pudiera ponerse en posición, se agachó y le barrió la pierna delantera. Para una criatura de su tamaño, la caída fue catastrófica. El suelo de la arena tembló. El polvo se levantó. Antes de que pudiera recuperarse, Riley estaba encima de él, con una rodilla inmovilizándole el brazo derecho y las manos colocadas en su garganta y mandíbula. «Sí», dijo ella. Su voz era firme. «De hecho, no es una amenaza, solo una opción disponible». Dulcar intentó quitársela de encima. Ella aplicó presión y oí algo en su cuello crujir en señal de protesta. «Sí», repitió ella. El huesero, campeón de 43 victorias consecutivas, golpeó el suelo con su único brazo funcional, la señal universal de rendición. El árbitro se apresuró a confirmar la rendición. Ganadora, Riley Torrance. El ruido de la multitud era indescriptible. Mitad celebración, mitad confusión, con un fuerte trasfondo de «¿eso acaba de pasar de verdad?». Varios seres discutían violentamente sobre la validez del resultado. El dinero cambiaba de manos tan rápido que los ordenadores de la sala de apuestas se sobrecalentaban. Riley se levantó, se alejó de Thulker y se dirigió hacia la salida sin ceremonias. Sin pose de victoria, sin complacer al público. Parecía alguien que acababa de terminar un turno de trabajo especialmente aburrido. Kravitz estaba bailando de verdad. Grill parecía estar pasando por una crisis existencial. Yo estaba revisando las imágenes, realizando análisis biomecánicos, tratando de comprender lo que había presenciado. Los golpes de Riley no estaban impulsados por una fuerza inusual. Los humanos eran mediocres a escala galáctica, físicamente hablando, pero su técnica era absurda. Cada movimiento había sido optimizado para lograr la máxima eficiencia.
Había utilizado el apalancamiento, la sincronización y la precisión para superar una enorme desventaja física. Y más aún, había estado analizando todo el tiempo mientras se defendía. Había estado aprendiendo los patrones de Thulkar, encontrando sus debilidades, esperando el momento óptimo para explotarlas. Eso no es normal, murmuré. Nada en los humanos es normal, dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a una agente de información beliana llamada Quillix que se ganaba la vida vendiendo datos sobre luchadores. ¿Quieres saber algo interesante? Obviamente, ese ni siquiera era su entrenamiento principal. Riley Torrance era matemática en la Tierra, especialista en teoría de la probabilidad. Aprendió a luchar como hobby. El traductor de Quillix hizo clic con diversión. Un hobby. Ella trata el combate como si fuera resolver ecuaciones. Volví a mirar la repetición, la precisión, el cálculo, la ausencia total de movimientos innecesarios. ¿Qué tipo de especie trata la violencia como las matemáticas? Pregunté. Los habitantes de mundos mortales, respondió Quillix simplemente. La Tierra tiene una gravedad que afectaría a la mayoría de las especies. Depredadores que darían pesadillas a los cortellanos. Enfermedades que han evolucionado junto a ellos durante millones de años. Los humanos no se volvieron inteligentes a pesar de su entorno hostil. Se volvieron inteligentes gracias a él. Son cazadores resistentes que pueden pensar de forma abstracta mientras persiguen a sus presas. Son máquinas de reconocimiento de patrones envueltas en carne. Y, al parecer, cuando deciden aplicar eso a la lucha, se vuelven muy buenos en ello. Abajo, en la arena, los equipos médicos ayudaban a Thulkar a ponerse en pie. Probablemente se recuperaría con el tiempo, pero su récord se había roto y, lo que es más importante, su confianza estaba destrozada. No dejaba de mirar la salida por la que había salido Riley, como si no pudiera creer lo que había pasado. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Los órganos sensoriales de Quillix se agitaron. Ahora se correrá la voz sobre la humana que venció al hueso en menos de 3 minutos. Y mañana, todos los luchadores que se creen mejores que Thulkar querrán ponerse a prueba contra ella. Eso es una locura. Así es el GCC. Quillix se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. He consultado los registros históricos de la Tierra. ¿Sabes qué hacían los humanos antes de desarrollar los vuelos espaciales? ¿Qué? Luchaban entre ellos. Durante miles de años, diferentes tribus, naciones, religiones, ideologías, tienen cientos de sistemas de combate formalizados. Convirtieron la guerra en una forma de arte, luego en una ciencia. Tienen deportes de combate para entretenerse. Enseñan a sus hijos a luchar en programas estructurados. La violencia no es solo algo que hacen, es algo que han sistematizado, optimizado y empaquetado para el consumo masivo. Sentí algo frío instalarse en mi tórax. ¿Me estás diciendo que toda una especie que pasó milenios perfeccionando el arte de matarse entre sí acaba de unirse a la comunidad galáctica? Exactamente. El traductor de Quillix logró transmitir una sonrisa de alguna manera. Que duermas bien. No dormí bien. Pasé el resto del ciclo nocturno revisando todo lo que pude encontrar sobre la Tierra. Cuanto más leía, más preocupado estaba. Esta no era una especie que hubiera evolucionado más allá de la violencia. Era una especie que la había refinado hasta tal punto que hacía parecer aficionados a los guerreros profesionales de civilizaciones establecidas. Y Riley Torrance era, aparentemente, solo un ejemplo normal. Por la mañana las imágenes se habían difundido por 3 sectores. Las salas de apuestas ya estaban aceptando apuestas para su próximo combate. Y en algún lugar de las profundidades de la estación, Riley probablemente estaba haciendo lo que hacen los matemáticos en su tiempo libre, sin saber que acababa de anunciar a la galaxia que no se debía subestimar a los humanos. Abrí la lista de solicitudes de combates. Ya se habían presentado 47 retos de algunos de los luchadores más peligrosos del espacio conocido. Esto, dije sin dirigirme a nadie en particular, va a ser muy interesante o muy sangriento, probablemente ambas cosas.
Pasaron 3 ciclos antes de que la dirección del GSC decidiera qué luchador tendría el honor de ser el segundo oponente de Riley. El ganador de ese sorteo en particular fue un Centauri llamado Borul, que había aplastado a 17 oponentes en 4 sistemas y poseía el tipo de arrogancia que te hacía desear su inevitable caída. Tenía una armadura exoesquelética capaz de desviar el fuego de armas pequeñas, 6 extremidades que terminaban en garras afiladas como cuchillas y un sistema de administración de neurotoxinas que podía paralizar a la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono en menos de 10 segundos. También tenía la inteligencia de un mueble decorativo, pero aparentemente eso no era un factor descalificante en la violencia profesional. Estaba de vuelta en mi cabina de observación con mi tableta cargada con toda la información que pude recabar sobre los sistemas de combate humanos. Killix tenía razón. Los humanos habían sistematizado la guerra hasta un grado aterrador. Tenían algo llamado artes marciales mixtas, que era exactamente lo que parecía. Múltiples disciplinas de combate combinadas, probadas bajo presión en entornos competitivos. Al parecer, Riley se había entrenado en 3 de ellas. Algo brasileño, algo muay y lucha libre. Los nombres no me decían nada. Las imágenes lo decían todo. La arena estaba aún más llena que antes. La noticia se había extendido por la estación como un virus. Todos querían ver si la victoria de los humanos había sido una casualidad o una pauta. Las apuestas estaban más reñidas esta vez. El 55% apostaba por Boral, el 45% apoyaba a Riley. Kravitz había traído a 6 de sus compañeros de nidada. Todos llevaban camisetas que decían Equipo Death Worlder en 6 idiomas diferentes. No tenía ni idea de dónde las habían conseguido tan rápido. «Vas a perder toda tu fortuna», le advirtió Grill. «O la triplicaré», respondió Kravitz alegremente. «Se mueve como la física líquida. ¿Has visto el análisis biomecánico? Su índice de eficacia en el ataque es altísimo». Grill hizo un ruido como el de un globo desinflándose. «Te has obsesionado. Me he vuelto inteligente», corrigió Kravitz. «Los humanos son depredadores que fingen ser diplomáticos». Sonríen mostrando los dientes. ¿Sabes lo que eso significa en la mayoría de los mundos? Que estás a punto de ser devorado. Exactamente. Y los invitamos a unirse a la comunidad galáctica. Les dimos tecnología y acuerdos comerciales y asumimos que eran blandos porque hablan de paz. Las mandíbulas de Kravitz chasquearon rápidamente. Pero la paz para los humanos no es su estado natural. Es una elección que hacen todos los días, lo que significa que cuando eligen la violencia, son muy, muy buenos en ello. Empezaba a pensar que Kravitz tenía razón. Riley entró en la arena con el mismo traje de entrenamiento gris, sin armadura, sin armas, sin bravuconería. Parecía que preferiría estar leyendo un libro, lo que, según su expediente, probablemente haría. Su perfil psicológico indicaba que encontraba la violencia desagradable, pero necesaria en ciertos contextos. Al parecer, este era un contexto necesario porque tenía que pagar el alquiler. Vorl entró por el lado opuesto e inmediatamente comenzó con su rutina de intimidación. Se levantó sobre sus 4 patas traseras, extendió las 2 delanteras para mostrar sus garras y chilló algo que los traductores interpretaron como una declaración de su inminente desmembramiento. Riley bostezó, de hecho bostezó, se tapó la boca con una mano y todo. A la multitud le encantó o le disgustó. Sinceramente, era difícil saberlo. El volumen no siempre indica el sentimiento. El árbitro, que parecía mucho más nervioso que la última vez, siguió el procedimiento habitual. Combatientes listos. Se permiten toxinas letales. La intervención médica está activa. Comiencen. Voral cargó inmediatamente porque, aparentemente, el pensamiento táctico no formaba parte de sus habilidades. Se abalanzó rápidamente. Extendió las garras, con la clara intención de agarrar e inyectar. Riley se movió hacia un lado, no hacia atrás. Giró a la derecha, sin apartar la vista de su centro de gravedad y observando la posición de sus extremidades. Vor se ajustó, tratando de cortar el ángulo, pero Riley fue más rápida. No en velocidad pura, sino en tiempo de reacción.
Ella predecía sus movimientos antes de que él los hiciera. Está leyéndolo de nuevo, dije en mi grabadora. El mismo patrón que antes. Análisis de defensa, primero. Esperar el error. Burrow se abalanzó con ambas extremidades delanteras simultáneamente. Riley se agachó, se colocó dentro de su alcance y le dio un rodillazo en lo que supuse que era su principal aparato respiratorio. El golpe produjo un crujido húmedo que resonó en la arena. Burrow se tambaleó. Riley se desenganchó, reajustó su posición y esperó. ¡Acaba con él!, gritó alguien. Puede que fuera Kravitz, pero Riley no estaba interesada en acabar rápidamente. Estaba interesada en demostrar algo. Quizás a Burrow, quizás a todos los que miraban, quizás a sí misma. Burrow se recuperó, sacudió la cabeza y volvió a atacar. Esta vez con más cautela. Intentó aprovechar su ventaja de alcance, manteniendo la distancia y lanzando golpes con sus garras para poner a prueba las reacciones de ella. Riley se defendió, pero yo noté algo nuevo. Ahora estaba cediendo terreno, atrayéndolo deliberadamente hacia adelante, haciéndolo sentir seguro, haciéndolo agresivo. Vor mordió el anzuelo. Se lanzó a un ataque total. Sus 6 extremidades trabajaban en combinación, tratando de abrumar la defensa de ella con la simple cantidad de ataques. Riley esperó hasta que él se comprometió por completo y entonces explotó hacia adelante. Agarró su extremidad delantera izquierda con ambas manos, giró todo su cuerpo y lo lanzó utilizando su propio impulso. La técnica parecía sencilla. No lo era. Requería una sincronización perfecta, palanca y un conocimiento de la física que la mayoría de los seres no aplicaban a la violencia. Vor golpeó el suelo con tanta fuerza que agrietó el suelo de la arena. Antes de que pudiera recuperarse, Riley se abalanzó sobre él. Le rodeó con un brazo lo que parecía ser su cuello, aplicando presión para cortar la circulación a su cerebro analógico. La llave de estrangulamiento. Kravitz estaba saltando. La llave trasera desnuda. Había leído sobre ella. Es de los sistemas de lucha en el suelo humanos. Borkel se retorcía, agitando sus 6 extremidades. Sus garras arañaban los brazos de Riley, haciendo sangre. Sangre humana. Roja, rica en oxígeno, aterradoramente brillante bajo las luces de la arena. La expresión de Riley no cambió. Simplemente mantuvo la llave, ajustando la presión, esperando. Los inyectores de neurotoxina en las garras de Burl eran claramente visibles, goteando veneno. Cualquier otra especie habría soltado el estrangulamiento inmediatamente. Daño nervioso, parálisis, muerte potencial. Riley apretó más fuerte. Ha sido envenenada. Grill jadeó. ¿Por qué no para? Porque dije, revisando los datos biométricos que fluían por mi tableta. Su cuerpo ya está luchando contra ello. Mira su respuesta inmunitaria. Es agresiva. La toxina se está neutralizando en tiempo real. Eso es imposible para nosotros. Sí, para una especie que ha evolucionado junto a miles de depredadores venenosos diferentes. Saqué datos comparativos. Los humanos tenemos un sistema inmunitario que roza la paranoia. Ataca todo lo extraño con extremo prejuicio. Algunos organismos terrestres desarrollaron veneno específicamente para afectar a los humanos, y los humanos desarrollaron resistencia en respuesta. Es una carrera armamentística que ha durado millones de años. En la arena, las fuerzas de Burl se estaban debilitando. Sus extremidades se contraían, se ralentizaban, se detenían. Se quedó flácido. Riley mantuvo la llave durante 3 segundos más, asegurándose de que realmente estaba inconsciente y no fingiendo. Luego lo soltó, se levantó y se alejó. El árbitro confirmó el knockout. Ganadora. Riley Torrance. El ruido de la multitud era diferente esta vez. Menos risas, más respeto y debajo de todo eso, una corriente de algo más. Miedo. Porque estaban empezando a comprender lo que Kravitz ya había descubierto. Los humanos no solo eran luchadores capaces, eran adaptables, analíticos y absolutamente implacables. Riley caminó hacia la salida, con sangre goteando de las heridas de Talon en sus brazos. El equipo médico intentó interceptarla. Ella les hizo un gesto para que se apartaran,
aparentemente sin preocuparse por la neurotoxina o las laceraciones. ¿No debería estar paralizada?, preguntó alguien. Probablemente, admití, pero su tasa metabólica acaba de aumentar un 40%. Está quemando la toxina más rápido de lo que tarda en hacer efecto. Durante los siguientes 15 ciclos, Riley luchó 7 veces más. La dirección del GCC se había dado cuenta de que tenían un fenómeno entre manos y lo estaban explotando al máximo. Cada combate se agotaba en cuestión de horas. Cada oponente era supuestamente más peligroso que el anterior. Riley los venció a todos. Derrotó a un berserker en crecimiento, manteniéndose móvil hasta que su rabia le provocó un infarto. Sometió a un luchador keliano que la superaba en 200 kilos utilizando el efecto palanca y la manipulación de las articulaciones. Noqueó a un proxiano cibernéticamente mejorado con un puñetazo giratorio que atravesó su placa craneal reforzada. Cada victoria fue diferente. Cada oponente requería un enfoque diferente, y Riley se adaptó en todas y cada una de las ocasiones. Había observado sus sesiones de entrenamiento entre combates. Pasaba horas revisando las grabaciones de sus peleas, analizando sus errores, practicando técnicas con una precisión mecánica que, sinceramente, resultaba inquietante. Trataba la mejora en el combate de la misma manera que, al parecer, trataba las matemáticas, como una serie de problemas que requerían soluciones sistemáticas. Los demás luchadores empezaban a darse cuenta. Los que inicialmente la habían descartado como una casualidad, ahora estudiaban sus combates, tratando de encontrar debilidades y desarrollando estrategias diseñadas específicamente para contrarrestar sus ventajas. Fue entonces cuando los Kaldroth solicitaron un combate. Los Kaldroth eran depredadores alfa de un mundo con una gravedad tan alta que hacía que la Tierra pareciera un centro vacacional. Eran enormes, con una altura media de 3 metros y 400 kilos de músculos, huesos y mala actitud. Tenían sistemas orgánicos redundantes, capacidades regenerativas y una obsesión cultural por demostrar su superioridad a través del combate. El Kaldroth que desafió a Riley se llamaba Thorok y había matado a 37 oponentes en combates sancionados y a un número desconocido en entornos menos oficiales. Era el campeón reinante de 3 circuitos de combate diferentes y nunca había sido derrotado. Las apuestas estaban a su favor en un 70%. Kravitz apostó toda su fortuna por Riley. Luego apostó su vivienda. Después pidió prestados créditos a seres con nombres como Crusher y Liquidator, y también los apostó. «Has perdido la cabeza», le dijo Grill. «No», respondió Kravitz, con los ojos brillantes y una expresión que se acercaba al fervor religioso. «He encontrado mi propósito. Riley representa algo importante. Es la prueba de que el tamaño y la fuerza no lo son todo, de que la inteligencia y la adaptabilidad importan, de que los desvalidos pueden ganar si están dispuestos a aprender, adaptarse y no rendirse nunca. También es la prueba de que los humanos son aterradores y que probablemente deberíamos revisar nuestros protocolos de primer contacto. Además, la arena estaba a su máxima capacidad. Los bomberos de 4 especies diferentes estaban sufriendo ataques de ansiedad simultáneos por las violaciones de seguridad. A nadie le importaba. Este era el combate que todos habían estado esperando. Cada paso sacudía el suelo de la arena. Sus músculos se ondulaban bajo su piel como placas continentales en movimiento. Riley dio vueltas, manteniendo la distancia, estudiándolo, buscando patrones, debilidades, cualquier cosa explotable. Thorak atacó de repente, más rápido de lo que alguien de su tamaño debería moverse. Su puño se estrelló contra el espacio que Riley había ocupado un milisegundo antes. El impacto dejó un cráter en el suelo de la arena. Riley contraatacó con una patada baja a la rodilla. El golpe conectó con fuerza. Thorak ni siquiera se inmutó. Su tolerancia al dolor es increíble, murmuré, revisando los datos biométricos. Badhen a tener que hacerle mucho daño solo para llamar su atención. Riley pareció llegar a la misma conclusión. Cambió de táctica, apostando por la movilidad en lugar de la potencia. Giraba constantemente, obligándole a girar, a adaptarse, a esforzarse. La arena se convirtió en un tablero de ajedrez
y ella jugaba por la posición. Thorak intentó acorralarla. Ella se escabulló. Él intentó cerrarle los ángulos. Ella creó otros nuevos. Él intentó agarrarla. Ella ya no estaba allí. A los 5 minutos, Thorak respiraba con más dificultad. No estaba agotado, pero ya no estaba fresco. La estrategia de Riley se estaba volviendo clara. Lo estaba agotando, haciéndolo trabajar en cada intento, quemando sus reservas de energía. El juego de la resistencia, pensó Kravitz, está jugando al juego de la resistencia humana. Tenía razón. Los humanos eran cazadores persistentes. No corrían rápido. Corrían sin parar. Se habían adaptado para perseguir a sus presas a través de los continentes y superar a cualquier cosa que no pudiera igualar su eficiencia cardiovascular. Riley estaba aplicando ese mismo principio al combate. Thorak reconoció la estrategia y cambió su enfoque. Dejó de intentar atraparla y empezó a acorralarla en la arena, haciéndole daño para que se viera obligada a enfrentarse a él. Riley se dejó acorralar porque, al parecer, había decidido que era el momento. Thorak se abalanzó sobre ella para rematarla, con los brazos abiertos para agarrarla y aplastarla. Riley se agachó, se colocó dentro de su guardia y le golpeó en la garganta. Luego en el plexo solar, luego en el riñón, luego en la parte interna del muslo, apuntando a la arteria principal. 4 golpes en 2 segundos, todos precisos, todos dirigidos a zonas vulnerables. Thorak la agarró de todos modos. Su enorme mano se cerró alrededor de su torso y apretó. La multitud contuvo el aliento. Varios seres apartaron la mirada. Las costillas humanas eran frágiles en comparación con los huesos de Caldrath. Así fue como terminó. Riley le dio un cabezazo en la cara. El sonido fue como el de un martillo golpeando una pared. La nariz de Thorak explotó en una lluvia de sangre púrpura. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que Riley se retorciera, cayera y se liberara. Aterrizó con fuerza, rodó, se levantó, favoreciendo su lado izquierdo. Al menos 2 costillas estaban rotas. Lo podía ver en la forma en que se movía, en la forma en que protegía ese lado. El Thorak estaba aturdido, tanto por el cabezazo como por la pura audacia del mismo. Su especie tenía cráneos más gruesos que los humanos. Ella debería haber quedado inconsciente. Pero los humanos también habían desarrollado cráneos gruesos porque se golpeaban la cabeza con frecuencia. La selección natural favorecía a los que tenían una mejor protección craneal. Riley reajustó su postura, adaptándose a la lesión en las costillas, y esperó. Thorak rugió, ahora realmente enfadado, y cargó contra ella. Abandonó toda pretensión de estrategia con la intención de simplemente aplastar a esta molesta criatura que se negaba a morir como es debido. Riley calculó su movimiento a la perfección. Se agachó, agarró su pierna delantera y giró todo su cuerpo en un lanzamiento que utilizó su impulso en su contra. Thorak cayó como un edificio que se derrumba. Toda la arena tembló. Antes de que pudiera recuperarse, Riley estaba sobre su espalda, con un brazo alrededor de su garganta y ambas piernas enganchadas bajo sus brazos para controlarlo. De nuevo el estrangulamiento trasero desnudo, pero modificado para su anatomía. Ajustado a su cuello más grueso, optimizado para su fisiología específica, Thorak se retorció. Riley se aferró. Se levantó con ella todavía agarrada a su espalda y se lanzó hacia atrás contra el suelo de la arena, tratando de aplastarla con su peso. Riley gruñó, absorbió el impacto y mantuvo el estrangulamiento. Thorak lo intentó una y otra vez. Cada impacto comprimía sus costillas ya rotas. Cada golpe debería haberla hecho soltar la llave, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo suelta?, preguntó alguien. ¿Por qué?, respondí, observando cómo bajaban los niveles de oxígeno en la sangre de Thorak. Ya se ha comprometido. Los humanos no se rinden. No está en su programación conductual. Son la especie que inventó el concepto del rencor. Soportarán cantidades absurdas de daño solo para demostrar algo. Los movimientos de Thorak se ralentizaron. Sus intentos por desalojar a Riley se hicieron más débiles. Sus enormes manos arañaban sus brazos, tratando de romper el agarre. Riley se aferró. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
tórax se quedó sin fuerzas. El árbitro se apresuró a entrar y confirmó que estaba inconsciente. Los equipos médicos invadieron la pista. Ganadora. Riley Torrance. El público estaba en silencio, completamente, totalmente en silencio. Entonces Kravik empezó a aplaudir, primero lentamente, luego más rápido. Otros se unieron. En cuestión de segundos, toda la arena estaba en pie, produciendo los sonidos que su especie utilizaba para indicar respeto. Riley soltó el estrangulamiento, intentó ponerse de pie y se derrumbó. La adrenalina que la había mantenido en movimiento finalmente desapareció y su cuerpo recordó que tenía varias costillas rotas y otras lesiones. Los equipos médicos la rodearon. Ella les hizo señas para que se alejaran, intentó hablar y luego se desmayó. Cerré mi bloc de datos y me recosté, procesando lo que había presenciado. Los humanos se habían unido a la comunidad galáctica hacía 3 años. Habían sido educados, diplomáticos, ansiosos por aprender, comerciar y coexistir pacíficamente. Hablaban de cooperación y entendimiento mutuo. Pero bajo esa apariencia diplomática se escondía una especie forjada en la violencia, moldeada por millones de años de supervivencia en un planeta que intentaba activamente exterminarlos. Refinada por miles de años de guerras entre ellos, eran depredadores que habían aprendido a pensar de forma abstracta, cazadores persistentes que habían descubierto la tecnología. Eran capaces de una compasión increíble y de una violencia igualmente increíble, y elegían entre esas opciones en función del contexto y la necesidad. Riley Torrance acababa de enseñar a toda la comunidad galáctica de combate de lo que eran capaces los humanos cuando dejaban de ser diplomáticos y empezaban a ser eficientes. 2 ciclos más tarde, visité a Riley en la sala médica. Estaba sentada, con las costillas envueltas en gel curativo, y parecía mucho más molesta de lo que debería parecer a alguien que acababa de convertirse en la luchadora más famosa de 3 sectores. «Me retiro», dijo sin preámbulos. «¿Qué? ¿Te retiras? ¿Lo dejas?» «Hecho. He ganado suficientes créditos para pagar mi alquiler durante 2 años. Voy a volver a las matemáticas, donde lo único que intenta matarme es la deuda de mi préstamo estudiantil». No pude evitar reírme. «Acabas de convertirte en una leyenda. Yo me he convertido en una atracción secundaria. La gente quiere ver luchar a los humanos porque somos novedosos, exóticos, peligrosos». Ella negó con la cabeza. «Pero no me interesa hacer un espectáculo. Luché porque necesitaba créditos. Ahora tengo créditos. Es hora de volver a mi vida real. ¿Y todos los seres que quieren desafiarte? Los que creen que pueden vencer al humano». Riley sonrió, y recordé la observación de Kravik sobre los humanos que muestran los dientes. Deja que se pregunten, deja que entrenen, deja que se preparen para un oponente que no va a volver. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Además, nunca fui especial. Soy normal para mi especie. Entrenamiento de combate mediocre, sin experiencia militar. Solo una matemática que aprendió a luchar como hobby». Hizo una pausa, dejando que eso calara. «Si yo soy normal, imagina lo que podría hacer un humano que realmente se haya entrenado para el combate. Alguien con experiencia militar, antecedentes en fuerzas especiales, credenciales de luchador profesional». Su sonrisa se amplió. «Esa es la verdadera lección aquí. No soy excepcional, soy normal. Y si los humanos normales pueden hacer esto, ¿qué pasará cuando te encuentres con los excepcionales?» Sentí que algo frío se instalaba de nuevo en mi caparazón. Tenía razón. Riley había revolucionado el circuito de combate y solo era una humana normal que había aprendido a luchar por diversión. ¿Qué pasaría cuando los humanos que dedicaban su vida a la violencia entraran en la arena? «Eso es aterrador», dije con sinceridad. «Bien», respondió Riley. «Quizás eso haga que los seres piensen 2 veces antes de asumir que los humanos somos blandos porque somos diplomáticos. La paz es una elección que tomamos, no una debilidad que padecemos». Le dieron el alta médica 3 ciclos después y abandonó la estación en un transporte de vuelta a la Tierra. El GSC le ofreció 10 veces su bolsa anterior para que volviera a pelear solo una vez más. Ella lo rechazó.
Su marcha dejó un vacío en el circuito de combate que nadie pudo llenar. Los luchadores intentaron imitar su estilo. Ninguno lo consiguió. Ella era única, no por sus técnicas, sino por su enfoque, su mentalidad analítica, su capacidad de adaptación y su absoluta negativa a rendirse. Kravitz se retiró rico y abrió un gimnasio para enseñar técnicas de combate humano a otras especies. Su primera lección era siempre la misma. Los humanos no son más fuertes que vosotros. No son más rápidos, pero nunca dejan de aprender. Nunca dejan de adaptarse. Y nunca se rinden. Aprende de eso. Thorax se recuperó por completo y solicitó la revancha. Cuando le informaron de que Riley se había retirado, asintió con la cabeza, dijo, inteligente, y se retiró él también. Al parecer, perder contra un ser que tenía la mitad de su tamaño le había dado perspectiva. Seguía analizando datos de combate, pero nada fue tan interesante como aquellos 15 ciclos en los que Riley Torrance enseñó a la galaxia de lo que eran capaces los habitantes de mundos mortales. Querían ver luchar a una chica de un mundo mortal. Vieron a una especie recordar por qué la Tierra se ganó esa designación en primer lugar.